Ok, básicamente vamos a ver estos planes de incentivo, planes económicos directos, indirectos, planes no económicos, cuáles son los requisitos para un buen plan de incentivos y planes de compensación flexible, o sea que varían de acuerdo al esfuerzo. Dentro de eso está también planes grupales, como el plan Scanlon, plan Rooker e InProShare. Bien, ¿por qué los incentivos? A través del tiempo y los estudios del trabajo desde Taylor, se ha comprobado que las personas no dan un poco más de sí mismas si no se le da un incentivo extra. Hay un salario, se entiende que para eso se le paga, pero cuando la empresa quiere lograr alcanzar algunos objetivos específicos en menor tiempo o mantenerlos, no solamente basta con el salario a los trabajadores, hay que motivarlo a que se involucren, cooperen con lograr esos objetivos de la empresa. Entonces ese extra que los trabajadores dan tiene un retorno, o sea, tiene una, digamos, una compensación sobre eso. Es un negocio ganar-ganar. Si la empresa le da algo más, también el trabajador da algo más. Eso está comprobado. Entonces hay muchos planes de incentivo. Dice planes económicos directos, que se manifiestan con regularmente recompensas en efectivo a los trabajadores. O sea, lo ven directamente sus salarios como un ingreso extra. Los planes económicos indirectos se llaman económicos porque también para la empresa representan un desembolso de dinero, desembolso económico. Entonces, ¿por qué indirectos? Porque los trabajadores no los reciben directamente en su bolsillo, sino que es una especie de premio que para la empresa representa un egreso, pero no así para el trabajador. Sin embargo, sí es algo extra para el trabajador, porque si el trabajador lo hiciera por su propia cuenta, sí le costara un recurso económico. Por ejemplo, que la empresa le pague un curso, un posgrado, una maestría, un diplomado, que la empresa le pague un resort para sus vacaciones o un viaje, que la empresa le pague parte o todo el colegio de los niños, que la empresa le ayude con el almuerzo, parte del almuerzo, o le pague el almuerzo. Son incentivos indirectos. Representan para la empresa un desembolso económico, pero no así para el trabajador. Es como un ahorro que el trabajador se hace, porque en vez de hacerlo él por su propia cuenta, lo hace la empresa. Y planes no económicos ya se refiere más a la parte de reconocimiento. Que la empresa le entregue, por ejemplo, podemos ver muy comúnmente letreros en muchas empresas que dice empleado del mes, se entregan algunos certificados de mérito por el esfuerzo. No necesariamente conlleva un desembolso económico, acompañado, como dicen muchos, de un sobrecito de dinero. Puede ser que aparte del certificado de reconocimiento, la empresa le dé algo de efectivo, pero no siempre es así. A veces el empleado, por ejemplo, si ocupa una posición gerencial, le da más importancia quizás a un reconocimiento público para que los demás vean, ¿verdad?, sus méritos. Otros planes no económicos, por ejemplo, con simplemente motivar a los empleados diciéndole lo estás haciendo bien, o quizás tomarlo en cuenta para su futura evaluación y tomarlo en cuenta también para promociones dentro de la empresa en función a sus aportes,
también son planes económicos. No le cuesta a la empresa nada económico, pero el trabajador se ve motivado porque la empresa sí lo está tomando en cuenta. Bueno, vamos a ver algo importante, y es que yo siempre he dicho que los incentivos hay que tener mucho cuidado, es un arma de doble filo. Cuidadito, porque si el empleado prueba el sabor del incentivo y después la empresa se ve obligado a retirarlo, entonces puede quedar en peor posición que antes de tener el incentivo. Si los empleados están desmotivados, usted intenta implementar un incentivo y de repente no da resultado, lo echa para atrás, entonces tenga por seguro que los empleados van a estar peor motivados que como estaban anteriormente. Entonces, como cuando tú le das una paleta a un niño y cuando el niño la saborea, después tú se la quitas. ¿Qué pasa? El niño se tira al piso a llorar porque ya la probó. Ahora, si tú no se la hubiera dado, a lo mejor él ni cuenta se da que eso estaba, pero no está conforme. Se puso contento cuando se la diste, pero si se la quitaste está peor que antes de conocer eso. Entonces eso pasa también en las empresas. Los incentivos están a todos los niveles, en todas las áreas de la empresa, parte administrativa, parte financiera, parte de marketing. Los vendedores tienen incentivos por ventas, el área financiera también, todas las áreas, igualmente el área de producción. El área de operaciones, que es donde se materializa el producto final, necesita también una serie de incentivos muy distintos a las otras personas de otras áreas. En producción regularmente están ligados a lograr, obviamente, digamos, los planes que se propone el área de producción, como calidad, seguridad, productividad, eficiencia, costos. O sea, esos son los indicadores básicos que normalmente se andan buscando en el área de operaciones y de producción. Entonces, ¿cómo lograr que los empleados colaboren con eso? Va a depender de qué tanta importancia le da la empresa a esos indicadores. Muchas empresas le dan más énfasis en la calidad, no tanto en los costos. Otro más en la seguridad, o algunos una combinación de varios factores, lo cual resulta entonces un tanto complejo diseñar un plan de incentivo que pueda, digamos, motivar a los empleados a cumplir con todas esas metas al mismo tiempo. Entonces, pero volviendo a lo que quiero recalcar, es que si no, digamos, hacemos un plan de incentivo exitoso, puede tener muchas consecuencias. ¿Cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta para un plan de incentivo exitoso? Primero, que sea justo para la empresa y para el trabajador. Si la empresa se da cuenta de que no está cumpliendo los objetivos que anda buscando con esos incentivos, entonces la empresa, llámese la empresa la alta gerencia, tumba los incentivos. Y eso entonces, como le dije ya, resulta catastrófico. Y igualmente para el trabajador, supongamos que la empresa sí está recibiendo algunos beneficios por esos incentivos, pero el trabajador no, el trabajador siente que está muy explotado, está muy sacrificado y la recompensa por su esfuerzo no es suficiente. Entonces se desmotiva y deja eso. Entonces no le hace caso al incentivo, trabaja normal y entonces se cae también el plan de incentivo. Deben ser eficientes, o sea, rápido, fácil de calcular, de tal manera que los empleados puedan comprenderlo y además la gerencia pueda darle seguimiento. Hay muchos incentivos que tienen muchos indicadores y es difícil darle un soporte, un mantenimiento a esos datos, muchos datos de muchos empleados, muy complejo. Entonces tenemos que diseñar un plan de incentivo que sea fácil de llevar, fácil de mantener, efectivo, que sea proporcional al esfuerzo. Eso es muy ligado al de arriba, de que hay que ser justo.
Muchos entienden que quizás se esforzaron más que su compañero y el compañero le salió más incentivo que ellos, entonces ahí hay un problema, ¿verdad?, de que no son tan efectivos. Oportunos, que la empresa lo pague a tiempo, los recompense a tiempo, no al año. Es que tú vengas a ver fruto de tu esfuerzo. Ya tú ni te acuerdas cuando tú hiciste ese esfuerzo por lo que te están recompensando. O sea, deben ser inmediatos. Inmediato, llámese, si es económico, que lo reciba en la siguiente quincena. Si es no económico, al final de mes. Si es, digamos, algún reconocimiento, o sea, que sea rápido a la hora de verse el resultado de ese esfuerzo. Deben estimular al trabajador, pero sin poner en riesgo la seguridad ni la calidad del producto. Muchas veces los incentivos van ligados a aumentar la producción, a hacer la cosa más rápido, pero eso puede conllevar a riesgos, tanto de la calidad como de la seguridad. Transparentes, que el empleado lo entienda, que incluso lo sepa calcular, que el empleado tenga una idea cuando le vayan a dar su incentivo de cuánto le va a tocar, porque es tan fácil y sencillo, eficiente de calcular que ellos tienen la manera de hacerlo y lo hacen. Y lograr los objetivos de ahorrar y mejoras de la compañía que anda buscando. Además, lo más importante, que deben estar consensuados ambos. Como es un negocio ganar-ganar, la empresa les va a desembolsar un recurso y el empleado va a dar un recurso extra. Entonces, tú me das, yo te doy, o sea, y deben estar de acuerdo en esa negociación, tanto la administración como los trabajadores. Hay unos planes de incentivo, planes por pieza. Dije que vaya un poquito rápido, vamos a ver si caemos en los ejercicios. Plan por pieza, lo que le llamamos plan por producción, plan a destajo, o por ajuste también se le llama, por ajuste. Plan de horas estándar, plan de jornada de trabajo medido y entre otros. Plan también de ganancias compartidas, eso es más como trabajo de equipo. Muchos incentivos son dados al equipo de trabajo, no de manera individual. Porque para el resultado que se anda buscando necesita la colaboración de todo el equipo, no de uno en particular. Y en eso hay algunos planes también que se proponen ahí. El primero, plan por pieza trabajada, es de lo primero que comenzó a utilizar Frederick Taylor por allá, después de la Revolución Industrial, para pagarle a los trabajadores por lo que producía, no por día. O sea, era muy común en esa época y todavía hay algunas empresas que lo hacen, que le pagan por día a los trabajadores. Y eso Taylor se dio cuenta de que no era muy eficiente. Tenían que estar encima de los trabajadores y entonces no se conseguía el objetivo y ni había un estándar en lo que se hacía. Lo primero es que aquí está involucrado mucho el tiempo estándar. Entonces, para eso podemos ver el precio por operación o por unidad y la cantidad de operaciones realizadas. Para conseguir ese precio por unidad o costo por unidad que se le va a pagar, ahí involucra el tiempo estándar. Vamos a ver un ejemplo. Usando este plan, el plan por pieza trabajada, calcula el salario de la semana a pagarse a un trabajador que realizó 600 unidades de una tarea y cuyo tiempo estándar de la tarea es de 4.5 minutos por unidad, ¿verdad? Siendo el salario base para esta actividad de 10,000 pesos al mes. Eso lo que quiere decir es que si yo le fuera a pagar al trabajador por un salario fijo, esa tarea, para ese trabajo que él hace, ese trabajo vale 10,000 pesos al mes. Pero yo no lo quiero pagar por mes, yo lo quiero pagar por producción, o sea, por unidad producida. Vamos a asumir 44 horas de trabajo a la semana. En conclusión, lo que se anda buscando aquí es saber si se va a pagar por pieza trabajada, o sea, por unidad de producción, y él hizo 600 unidades, ¿cuánto debe ganar en esa semana?
sabiendo que ese es el tiempo estándar de la tarea, y ese es lo que paga la tarea por mes, y esa es la cantidad de trabajos por semana. Entonces, vamos a ver. Lo primero es, vamos a calcular el salario base por semana. Dijimos que por mes sería 10,000 pesos por mes. Si lo vamos a llevar a semana, lo justo no es dividir entre 4, porque recuerden que una semana tiene 4 puntos y tantos, un mes tiene 4 puntos y tantos semanas. Entonces, para ser exacto, mejor llevarlo al año y dividirlo entre 52 semanas que tiene un año. Eso sí es fijo. Entonces, eso nos da un salario por semana, si fuera a pagarse semanal, de 2,307,69. Eso es el salario base. Pero recuerden, no le vamos a pagar por el salario base, le vamos a pagar por producción. Vamos a caer entonces en cuánto vale cada unidad producida. Para eso, entonces, vamos a hacer la producción estándar. ¿Cuál sería? Bueno, si este es el tiempo estándar de 4.5 minutos por unidad, lo que tenemos que llevar eso a cuánto se debe producir por semana. Vamos primero a convertir 60 minutos, tiene una hora, para llevar estos 4.5 minutos por unidad a unidades por hora, ¿verdad? Esta parte. Y multiplicamos la cantidad de horas a la semana. Esto nos da que la producción estándar esperada, de acuerdo al tiempo estándar, son 628.57 unidades a la semana. Eso es de acuerdo al estándar, al tiempo estándar de la tarea. Sin embargo, vimos que él hizo 600 unidades, está por debajo del estándar. Vamos a ver cuánto cobra entonces. Bueno, el precio por unidad P, que habíamos dicho en la fórmula anterior, sería el salario base por semana entre la producción estándar por semana. Eso me da 3.67 dólares o pesos por unidad. O sea, eso es lo que debería pagársele al trabajador por cada unidad que produce. Y eso sería equivalente, si él produce con el estándar, a los 10,000 pesos por mes. ¿De acuerdo? O sea, si él produce con el estándar, si es un trabajador que produce al estándar, entonces debería cobrar 10,000 pesos por mes. Obviamente, Taylor pensó muy bien esta método de cálculo y dijo, bueno, si una forma de motivarlo es produzca más que el estándar y gane más que la tasa, que el salario base. Si produce menos que el estándar, usted gana menos que el salario de esa tarea. Entonces, finalmente, calculamos el salario, que sería el precio por la cantidad producida, N. El precio de la tarea sería 3.67 por unidad, y él produjo 600 unidades, o sea que estaría ganando 2,202,80. Fíjense que está un poquito por debajo de lo que es el salario base, porque obviamente él hizo un poquito menos que la producción estándar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Plan de horas estándar, muy utilizado en las empresas de producción en masa, donde hay líneas grandes, enormes de producción y grandes volúmenes de producción. Esto, antes de explicar un ejercicio, la idea de este plan se parece mucho al anterior. Este plan lo que busca es la empresa, si tú le ahorras a la empresa horas de trabajo, entonces la empresa te lo devuelve como incentivo, como pago. Por ejemplo, si tú tenías que hacer un trabajo en 8 horas asignado y lo hiciste en 6 horas, la empresa te va a pagar las 8 horas, o sea, tus 6 horas que trabajaste más 2 horas que tú le diste a la empresa como beneficio de ahorro. Usted preguntará, ¿y entonces qué gana la empresa? Porque recuerden que los planes de incentivo es ganar, ganar. Bueno, la empresa gana mucho, porque ahí la empresa lo único que le está devolviendo al empleado es el costo de mano de obra. Pero recuerden que 2 horas que un trabajador le ahorra a la empresa, imagínese usted que no fuera uno, que fueran 500 trabajadores y la planta termina 2 horas antes, eso implica 2 horas menos de energía consumida, 2 horas menos
de máquinas trabajando, 2 horas menos de, o sea, 2 horas menos de todo. O sea, hay muchísimos otros costos indirectos que se ahorran cuando el tiempo se reduce. Entonces, la empresa lo que está ganando es todo lo otro que tú lo estás ahorrando. Te está devolviendo solamente la mano de obra. O sea, te lo está pagando. Y es un incentivo para el trabajador, y eso sucede en muchas empresas. Si tú terminas el trabajo antes, te vas, te vas, obviamente tienes que cumplir con todos los requisitos de esa tarea, en calidad y todo, y te puedes ir. Sin embargo, te va a pagar el día completo. Como quieras, el trabajador puede utilizar ese tiempo para otras cosas, esparcimiento o cualquier otra actividad económica que quiera hacer. Bien, vamos a ver un ejemplo. El problema número 4 del libro dice: se tiene un tiempo estándar de 0.42 minutos por unidad. Vamos a ver cómo estamos en el tiempo, 4:30, ok. Para una operación dada, ese es el tiempo estándar. Dice: el operario trabaja en la tarea un día completo de 8 horas y produce 1.500 unidades. Trabajó 8 horas, hizo 1.500 unidades. Utiliza el plan de hora estándar para determinar cuántas horas estándar ganó el operario. Cuando dice ganó, es cuánto le ahorró a la empresa. ¿Cuál sería la eficiencia de ese operario? Si la tasa base es de 9.80 dólares por hora, ¿cuál es la ganancia al día de ese trabajador? ¿Cuál es el costo por pieza de la mano de obra directa con esta eficiencia? Asumiendo que el tiempo estándar es correcto. ¿Y cuál sería la tasa por pieza adecuada para este trabajo? Ok, vamos por partes. Recuerden bien las preguntas. Si tenemos que volver atrás, volvemos. Lo primero es, vamos a ver cuánto el trabajador, cuánto, de acuerdo al tiempo estándar, cuánto tiempo llevaría a hacer 1.500 unidades. El tiempo estándar es 0.42 minutos por unidad. Lo multiplico por la cantidad de unidades que el trabajador hizo, lo llevo a hora y me da 10.5 horas. Recuerden que el enunciado me decía que el trabajador hizo 8 horas. Sin embargo, de acuerdo al tiempo estándar, esa tarea debió llevarse 10.5 horas. Por lo tanto, el trabajador ganó 10.5 horas menos 8 horas que trabajó, 2.5 horas ahorró a la empresa. Por lo tanto, eso es lo que se va a ganar como incentivo. La otra pregunta, ¿cuál es la eficiencia del trabajador? Recuerden que la eficiencia es recurso estándar entre recurso real. El recurso estándar son las 10.5 horas que debió llevarse y el recurso real son las 8 horas que utilizó. Por lo tanto, eso me da 131% de eficiencia, o sea, un 31% por encima de lo normal. ¿Cuál sería el precio? O sea, lo que va a ganar ese trabajador, 9.80 por hora que se paga y se le va a pagar las 10.5 horas, 102.70 dólares por día. ¿Y el costo cuál sería? Bueno, si esta es la cantidad que se le va a pagar por día, 102.70, entre las 1.500 unidades me da 0.0686 por unidad. Ese sería el costo. O el precio también se le puede llamar de la unidad. Y la tasa por pieza sería la misma, porque si ese es el precio o el costo, ese sería la tasa por pieza, que es la otra pregunta que hace. Podemos comprobarlo multiplicando el tiempo estándar por el valor por hora, a ver cuánto, dividido entre 60 minutos por hora para llevarlo a hora, para saber cuántas horas estándar se lleva cada unidad. Lo multiplico por los 9.80 y me va a dar la misma cantidad, pero aquí no era necesario hacer esa comprobación porque inmediatamente yo divido el costo de mano de obra entre la producción, me va a dar el precio por unidad, que es lo mismo que me está preguntando que la tasa por pieza. O sea que debe dar igual esas dos cosas.
¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. Otro plan es el plan de jornada por día medido. Bueno, este plan surgió como una especie de protesta al plan de hora estándar y al plan por pieza trabajada que fue establecido por Taylor. Un momentico. Bien, como le dije, surgió porque había una protesta de algunos trabajadores de que decían que no todos los trabajadores podían conseguir el tiempo estándar, por lo tanto, muchas personas no iban a poder ganar incentivos. Entonces se estableció como una especie de estándar individual, es decir, dice de trabajo por día medido, o sea que le iban a seguir, a dar un seguimiento a cada trabajador para determinar su propio estándar, lo que podían producir ellos en un día. Y si usted se supera a sí mismo, entonces gana incentivo, sin importar que usted esté por debajo del estándar general. Lo que anda buscando eso es que usted se supere a sí mismo. Entonces, eso hoy en día no ha dado muchos resultados porque al final de cuentas a las empresas no les convenía. Y cuando se ponen a medir fuerza, la empresa termina imponiéndose a los trabajadores, ya que la empresa decía, es que yo necesito tener empleados calificados. Entonces, el que no esté calificado, entonces no va a trabajar en la empresa. Entonces, este plan vino más para defender a esos trabajadores que no podían nunca alcanzar el estándar, a ver si podían aún así ganar incentivos. Por ejemplo, aquí tenemos es sencillo, una tasa base de $12 por hora, y si se quiere, digamos, usar este plan de día medido, primero vamos a medir un mes, se puede hacer por mes, semanal, por día, aunque diga por día medido, en este caso fue por mes medido, o sea, se midió todo un mes, igual puede ser todo un día. 173 horas de trabajo reales, sin embargo, el trabajador hizo 190 horas estándar. Se calcula la eficiencia y cuál tasa recibiría el trabajador. La eficiencia sería, recuerden, recurso estándar versus recurso real. O sea, el mes contenía 190 horas y entonces él hizo 173, o sea que tuvo un 10% por encima de lo normal. Y la tasa base sería, entonces, pagándole un 10% por encima. $12 que es la tasa base y le paga un 10%. O sea que en ese mes él cobraría el mes siguiente, quiero decir, a 13,20 la hora, no a 12. O sea que aumenta el mismo porcentaje en función a su eficiencia. Pero si queda por debajo, o sea, menos del 100%, las leyes internacionales del trabajo no permiten que los salarios base sean degradados, o sea, sean reducidos. Como no se puede reducir, si él queda menos de un 100%, se sigue pagando la tasa base a 12. Ahí ahora caemos en los planes grupales. Hay una parte que habla de relación base, que es tratando de establecer, como es grupal, relacionar los costos de nómina. Esto se refiere al costo de mano de obra, que se saca directamente de la nómina, y el valor de la producción, que son las ventas, o sea, producido y vendido, cuánto se ha producido y vendido. Esa relación base como un indicador que si se mejora, se le otorga un incentivo al grupo entero, como una bonificación. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, tiene que tomar una
un indicador de un histórico, puede ser el año pasado completo, de los últimos 6 meses, toma una relación base, ese indicador es cómo se comportó 6 meses atrás, un año atrás, los costos de nómina versus el valor de la producción. Si el grupo mejora eso en un mes determinado, entonces tiene incentivo. Por ejemplo, hay una base histórica de 15%, supongamos que eso lo sacaron del año pasado, que la relación entre la nómina y el valor de la producción fue un 15%. Entonces, en el mes pasado, las ventas fueron de 2 millones y la mano de obra de 270,000. ¿Quieren saber si ganan bonos? ¿Cuánto se pagará de bono? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, si dividimos, por ejemplo, si multiplicamos el 15%, que es la relación base, por los 2 millones, que es la venta, debió según esa relación base, debió consumirse de nómina 300,000, pero como se consumió 270,000, hay un ahorro de 30,000. Y esos 30,000 de ahorro, porque mejoró la relación base, se distribuyen entre el grupo, que puede ser un porcentaje de acuerdo a su salario. Como el supervisor tiene más responsabilidad, gana más, recibe un porcentaje mayor. Va en función al salario. Regularmente el salario también en las empresas se distribuye por grado de responsabilidad. Por eso los gerentes ganan más, los supervisores van bajando en escalón, hasta el operario que nada más es responsable de su propia operación. No se responsabiliza ni siquiera de la operación del de al lado, ni de la línea de producción siguiente, ni del otro departamento. O sea, un supervisor sí. Por eso es que tiene más salario, tiene más responsabilidad. Igualmente, como contribuye más al logro de los objetivos, también debe recibir más bonificación. Esa es la regla de la distribución de los bonos. Bueno, el plan Rocker también es muy parecido, lo único que el indicador que utiliza es igual costo de mano de obra, que es la misma de nómina, entre el valor agregado. Ahorita fue el valor de la producción, digamos, solamente de las ventas. El valor agregado es restándole los inventarios y los materiales y suministros. Esto lo que anda buscando también es que los empleados se preocupen por mantener inventarios bajos y ahorrar materiales y suministros. Igual, esto es un ejemplo, venta 1.500.000, vamos a suponer que se disminuyeron los inventarios en 200 y los materiales serían 700, el costo de mano de obra 350, entonces para ese ejemplo, el estándar sería de 0.583 o igual que un 58.3%. Lo que entonces debe hacerse con ese indicador es que si se mejora eso, o sea, ustedes se dan cuenta que si se reduce ya sea el inventario como los materiales, este indicador puede aumentar, y si aumenta, entonces igual que el plan anterior, escalón, también se calcula la diferencia y se redistribuye. Aquí habla de un 50% del monto ahorrado que se guarda como un fondo para, digamos, en meses que no haya incentivo, que el incentivo sea muy bajo, sacar de ese fondo para distribuirle un extra a los empleados y mantenerlos motivados. Y finalmente, para este tema, el plan ImproShare, todos estos temas se parecen al plan de hora estándar. Aquí es igualito que el plan de hora estándar, lo único es que solamente se va a distribuir un porcentaje a los empleados y el otro porcentaje la empresa lo va a invertir en mejorar quizá las condiciones de trabajo y una serie de cosas que también pueden beneficiar al trabajador, pero también a la empresa. Entonces ahí sería, digamos, que no está dando todo lo que el empleado ahorra. Vamos a ver este ejemplo. Una compañía, el año pasado, 411 empleados produjeron 14.762 unidades en el año. Se está midiendo el año completo. Y para eso registraron 802.000 horas trabajadas, horas hombres trabajadas. Ese sería como el estándar. Vamos a coger esta parte como un estándar. Dice el año pasado. O sea, la compañía está asumiendo esto como su estándar. Entonces, en la semana pasada, 425 empleados trabajaron 16.150 horas.
y fabricaron 348 unidades. Lo que se quiere calcular es qué bonos recibirían cada uno de esos empleados, de esos 425 de la semana pasada, si la compañía utiliza este plan. Bueno, si tomamos como base el año pasado, como estándar, vamos a ver cuánto se puede ahorrar. Y finalmente también me pregunta cuál es el costo de mano de obra por unidad. Si cada hora de trabajo se paga en promedio a $15. Vamos a ver este ejemplo. Lo primero es, vámonos con esta parte, calcular cuál es la producción estándar y luego compararla con la producción de esta semana. La producción estándar sería, me dijeron, 800,000 horas hombre al año. Y se producen 14,762 unidades por año. O sea que tendría un estándar de 54.329 horas hombre por unidad. Ese sería como si fuera la productividad estándar. Bien, horas estándar esperadas. De acuerdo a esto, como se están haciendo 348 unidades esta semana y el estándar me dice que por cada unidad se requieren 54.32 horas hombre, según el estándar del año pasado, se requerirían 18.906 horas hombre para hacer esa cantidad de 348. Eso es lo que me está diciendo eso. O sea, de acuerdo al estándar del año pasado, 348 unidades que se hicieron la semana pasada deberían consumir 18.906 horas hombre. Sin embargo, nada más consumieron 16.150. O sea que ahorraron 2.756 horas. Pero no se le va a dar todo. Recuerden, la distribución es 50-50. Un 50% sería 1.378 horas. Esa sería la cantidad que se le va a distribuir como bono a los trabajadores. Pero no podemos medirla en horas. Vamos a medirla en un porcentaje. Si ellos trabajaron 16.150 horas y ahorran 1.378, que es el 50%, le vamos a dar un 8.5% adicional a su salario, porque eso fue lo que ahorraron. O sea que de acuerdo a lo que ganan, se le va a dar un bono de 8.5% de su salario. Otra forma de calcularlo es recurso estándar, que la eficiencia es igual a recurso estándar entre el recurso real. El recurso estándar era 18.906 horas y el recurso real era 16.150. Lo divido y lo que me da un 1.17, el excedente de 17%, o sea, un eficiente de 17% por encima del 100, y como nada más se va a pagar el 50%, equivale a 8.5%. O sea, que es una forma también de saber rápidamente, en función a las horas estándar y a las horas reales, multiplicado por el 50%, cuál sería el bono que se le va a dar. O sea, dos maneras de calcular. Entonces, el costo de mano de obra sería, vamos a sumarle las horas que trabajaron, 16.150, más las horas estándar que se le van a pagar. Recuerden que son la mitad de estas, 1.378. Esa cantidad de horas dividida entre 348 se le va a pagar 50.37 horas hombre por unidad. Y como el promedio es de $15 por hora hombre, el promedio que se va a pagar a cada uno sería de 755.55. Bien, esto es hasta aquí, esta parte. Si hay preguntas sobre este tema, es el momento de hacerla.